Hace 2 semanas, mi esposa fue a visitar a nuestra hija y a mi yerno, y decidí darles una sorpresa e ir yo también. Cuando me acerqué a la puerta de su casa, un vecino gritó: «Espere, tengo algo que decirle». 5 minutos después llegó la policía, y las consecuencias pusieron todo patas arriba. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están ahora. La autopista se extendía frente a mí como una frase que no podía terminar. Yo, Arturo, nunca había sentido que este trayecto fuera tan largo, aunque lo había conducido docenas de veces a lo largo de los años. Mis manos apretaban el volante con más fuerza de la necesaria, con los nudillos pálidos contra el cuero negro. El teléfono estaba en el portavasos, con la pantalla oscura, burlándose de mí con su silencio. 3 días. Elena nunca pasaba 3 días sin devolver una llamada. Miré el teléfono de nuevo, sabiendo que no vería nada nuevo, pero comprobando de todos modos. Los mismos mensajes de texto sin respuesta. Los mismos correos de voz entregados al vacío. El último que había dejado esa mañana sonaba desesperado, incluso para mis propios oídos. Elena, estoy preocupado. Solo hazme saber que estás bien. Llámame. Por favor. La visita sorpresa había parecido una buena idea ayer. Conducir hasta la gran ciudad. Aparecer con flores. Llevar a Elena y a Marina a almorzar a algún lugar agradable. Pasar el día juntos. Pero en algún lugar alrededor del kilómetro 100, la sorpresa comenzó a sentirse menos como un regalo y más como una respuesta de emergencia. Las señales de salida contaban la distancia: 80 kilómetros para llegar. 60, 50. Mi mente seguía volviendo a los meses antes de que Elena se fuera para esta visita. Las llamadas telefónicas de Marina habían cambiado. No en frecuencia siempre había sido buena para reportarse, sino en contenido. Cada conversación finalmente se dirigía hacia el dinero. El techo necesitaba reparaciones. El trabajo de contratista de Javier había disminuido. ¿Podrían ayudarnos con la hipoteca este mes? Y luego, más recientemente, preguntas que dejaban un mal sabor de boca. Papá, ¿tú y mamá han pensado en actualizar su testamento? Ya sabes, con el valor de las propiedades cambiando y todo eso. Se lo había mencionado a Elena después de esa llamada en particular. Ella estaba doblando la ropa en nuestro dormitorio, con movimientos pausados y precisos. Es nuestra hija, Arturo, había dicho sin levantar la vista. Solo está pasando una mala racha. Nosotros también pasamos por malas rachas, ¿recuerdas? Yo recordaba, pero algo en el tono de Marina se sentía diferente. Calculado, tal vez. O tal vez yo solo me estaba volviendo paranoico en mi vejez, viendo sombras donde solo había luchas familiares ordinarias. Apareció la salida hacia la ciudad. Me incorporé a la derecha, siguiendo la rampa hacia la expansión suburbana. Los centros comerciales y restaurantes de cadena dieron paso a calles residenciales, bordeadas de casas idénticas de 2 pisos. El vecindario de Marina se veía igual que siempre. Jardines ordenados, aros de baloncesto en las entradas. Camionetas familiares estacionadas en ángulos cuidadosos. Su casa estaba al final de una calle sin salida. El césped había sido cortado recientemente, dejando franjas paralelas perfectas en la hierba. No había periódicos abarrotando la entrada. Nada parecía perturbado o incorrecto. Me acerqué a la acera y apagué el motor. Por un momento, simplemente me quedé sentado allí. Tal vez había exagerado. Tal vez Elena había dejado caer su teléfono en la piscina de Marina, o lo había olvidado en un restaurante, o simplemente se había dejado llevar por el tiempo de madre e hija, y olvidó cargarlo. Existían explicaciones simples. Tenían que existir. Salí y caminé hacia la puerta principal. El camino de concreto se sentía sólido bajo mis zapatos. Normal. Alcancé el timbre y lo presioné, escuchando el repique resonar dentro de la casa. Esperé. Conté hasta 30. Lo presioné de nuevo. Nada. Probé la manija de la puerta. Cerrada. Puse mis manos contra la ventana delantera y miré a través del vidrio. La sala de estar parecía vacía. Los muebles dispuestos exactamente como los recordaba de nuestra última visita en las fiestas de fin de año. Sin luces encendidas, sin movimiento. Saqué mi teléfono y marqué el número de Marina. Sonó 4 veces. Luego pasó al correo de voz.
su voz alegre y grabada. Hola, soy Marina. No puedo contestar ahora, pero deja un mensaje y te llamaré súper pronto. No dejé mensaje. En su lugar intenté con Javier. El mismo resultado. Directo al correo de voz después de varios timbres. Su mensaje era más corto, más profesional. Javier Torres. Deje su nombre y número. La inquietud que había estado creciendo desde que salí de mi ciudad se cristalizó en algo más agudo. ¿Dónde estaban? Marina sabía que yo podría visitar. Lo había mencionado vagamente durante nuestra última conversación. Ella siempre contestaba su teléfono. Siempre. Disculpe. Espere. Me giré. Un hombre corría por el césped desde la casa de al lado, moviéndose con propósito. De unos 40 y tantos años, con poco cabello, vestido con una camisa tipo polo y pantalones caqui. Su expresión llevaba una urgencia que no coincidía con la tranquila tarde suburbana. ¿Es usted familiar?, gritó, ligeramente sin aliento. ¿Es el esposo de Elena? La pregunta me detuvo en seco. ¿Cómo sabía este extraño el nombre de Elena? Me alcanzó y extendió su mano, aunque el gesto parecía automático. Algo que hizo mientras su mente trabajaba en asuntos más importantes. Soy Manuel Fernández. Vivo al lado, señaló la casa de la que había salido. Escuche, necesito decirle algo. Hace aproximadamente una semana, algo sucedió aquí. Miró hacia la casa de Marina. Luego a mí, tensando la mandíbula mientras elegía sus palabras. Hubo gritos, dijo finalmente, tarde en la noche. ¿La voz de una mujer? Mi pecho se apretó. Manuel no esperó a que yo hiciera preguntas. Las palabras salieron atropelladas, como si las hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. Fue alrededor de la medianoche, tal vez un poco después. Hace una semana, el 8 de junio. Lo recuerdo porque era la noche antes del cumpleaños de mi hija. Escuché gritos provenientes de esta casa, gesticuló hacia las ventanas delanteras de Marina. No solo voces fuertes, gritos. Una mujer rogando que alguien llamara a una ambulancia, diciendo que necesitaba ayuda. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Sutil, pero inconfundible. Me levanté. Fui a mi ventana delantera, continuó Manuel. Marina y Javier salieron, justo ahí en el césped. Le gritaban a la casa, diciendo que todo estaba bien, que solo era una pesadilla, que no había emergencia. Pero esos gritos, sacudió la cabeza. Eso no era una pesadilla. He escuchado pesadillas despertar a la gente. Esto era terror. ¿Qué hizo usted? La pregunta salió ronca. Llamé a los servicios de emergencia de todos modos. Les dije que alguien necesitaba ayuda en esta dirección. Marina y Javier me vieron en el teléfono a través de la ventana y comenzaron a hacerme señas para que parara, pero ya había hecho la llamada. Cruzó los brazos, a la defensiva ahora, como si esperara que yo criticara la decisión. Los paramédicos llegaron tal vez 10 minutos después. Entraron con Marina y Javier. Cuando volvieron a salir, llevaban a una mujer en una camilla. Apenas podía levantar la cabeza. Era Elena. El mundo se redujo al rostro de Manuel, su boca formando palabras que no podían ser reales. Estaba apenas consciente, dijo. Los paramédicos se movían rápido, revisando sus signos vitales, haciéndole preguntas a Marina. Su hija y su esposo simplemente se quedaron allí mirando. No subieron a la ambulancia, ni siquiera la siguieron al hospital. Regresaron adentro, y a la mañana siguiente, ambos autos ya no estaban. No los he visto desde entonces. Mis manos temblaban. Las miré, sorprendido por el temblor. Luego volví a mirar a Manuel. ¿A qué hospital? No lo sé. Asumí. Titubeó. Asumí que la familia se encargaría, que alguien lo contactaría a usted. Saqué mi teléfono. Marqué a Marina de nuevo. Correo de voz. Javier. Correo de voz. Luego, llamé a los servicios de emergencia, forzando mi voz a mantenerse firme mientras me identificaba y preguntaba sobre llamadas de ambulancia a esta dirección hace una semana. El operador me puso en espera. Una música de elevador sonaba, incongruentemente alegre. Manuel se quedó mirándome, su preocupación grabada más profundamente ahora que había dicho todo en voz alta. Servicios de emergencia. ¿En qué puedo ayudarle? Llamo por un despacho de ambulancia a la calle Los Pinos número 847 el 8 de junio, dije.
La paciente era mi esposa, Elena Castillo. Necesito saber a qué hospital fue llevada. Teclas sonaron al otro lado. Hospital General de la ciudad, señor. La llamada entró a las 12:43 de la madrugada. Gracias. Colgué. Y inmediatamente marqué ao hospital. 3 transferencias. 3 voces diferentes pidiéndome que esperara. Finalmente, una enfermera en la unidad de cuidados intensivos con un tono cansado y profesional. Elena Castillo. Sí. Fue ingresada el 8 de junio. Condición grave pero estable desde ayer. ¿Qué le pasó? No puedo dar detalles por teléfono, señor. Tendrá que venir en persona. ¿Es usted familiar? Soy su esposo. Una pausa. 4º piso, UCI. Pregunte por la enfermera jefa cuando llegue. Bajé el teléfono. Manuel me estaba observando, esperando. Voy a llamar a la policía, le dije. Esto no está bien. Él asintió inmediatamente. Daré una declaración. Lo que necesite. Marqué al departamento de policía. Reporté un posible crimen. Di la dirección. Expliqué lo que Manuel había presenciado. El oficial en la línea me dijo que alguien se reuniría conmigo en el hospital. Ya me estaba moviendo hacia mi auto. El hospital está en la avenida principal, gritó Manuel tras de mí. Tome la carretera hacia el este. Lo encontraré. Subí. Arranqué el motor. Me alejé de la acera sin mirar atrás. El viaje se sintió surrealista. Los semáforos cambiaban de color. La gente cruzaba las calles con bolsas de compras y tazas de café, siguiendo con sus martes ordinarios mientras mi mundo entero se partía en dos. ¿Qué le pasó a Elena? ¿Por qué Marina no llamaría a una ambulancia para su propia madre? ¿Por qué huyeron? Las preguntas se multiplicaban más rápido de lo que subía mi velocímetro. Hospital General. Hileras contra el horizonte. Todo ángulos de vidrio y concreto. Me estacioné en el lote de visitantes. Tomé el elevador al 4º piso. Seguí las señales hacia la UCI. Una mujer vestida de civil esperaba cerca de la estación de enfermeras. Una placa de detective enganchada a su cinturón. Señor Castillo, extendió su mano. Detective Patricia Vega. Recibí la llamada sobre la situación de su esposa. ¿Dónde está ella? Habitación 412. Pero necesito hacerle algunas preguntas primero. ¿Cuándo habló por última vez con Elena? Hace 2 semanas. Cuando se fue a visitar a nuestra hija. Nos enviamos mensajes de texto un par de veces después de eso. Luego, hace 3 días, dejó de responder. Vega escribió en una pequeña libreta. ¿Y usted no sabía que estaba hospitalizada? Nadie me contactó. Vine aquí porque estaba preocupado. Un vecino me contó lo que pasó. Su expresión cambió. Una máscara profesional deslizándose lo suficiente para mostrar algo más oscuro debajo. Su esposa sufrió un envenenamiento severo. Señor Castillo. Una combinación de sedantes y medicación cardíaca. La dosis fue potencialmente letal. Ha estado inconsciente la mayor parte de la semana. Hemos estado tratando de localizar a los familiares más cercanos. Las palabras aterrizaron como golpes físicos. Mi hija y mi yerno estaban con ella, dije lentamente. El vecino la escuchó gritando por ayuda. Ellos le dijeron que no era nada. Luego desaparecieron. ¿Le suena eso a un accidente, detective? La mandíbula de Vega se tensó. Habitación 412. Vaya a ver a su esposa. Estaré aquí cuando esté listo para hablar. La habitación de la UCI estaba en penumbra, cortinas a medio cerrar. Las máquinas pitaban constantemente, monitoreando signos vitales con precisión mecánica. Elena yacía en la cama, tubos y cables conectándola a equipos que no quería entender. Su rostro se veía más pequeño de lo que recordaba. Piel pálida contra las almohadas blancas. Arrimé una silla y tomé su mano. Se sentía frágil, como huesos de ave. Estoy aquí ahora, dije en voz baja. Las palabras eran para ella, incluso si no podía escucharlas. Cuando despiertes, me dirás qué hicieron. Y te prometo. Mi voz bajó más dura. Me aseguraré de que respondan por cada segundo de esto. Algo cambió dentro de mí entonces. El padre conmocionado se evaporó. En su lugar, apareció el fiscal que había sido durante 30 años. El hombre que construía casos ladrillo por ladrillo, quien encontraba patrones en el caos, quien sabía exactamente cómo hacer que las personas rindieran cuentas por sus acciones. Marina y Javier habían cometido un error. Habían dejado evidencia. Habían dejado testigos.
Habían dejado viva a su víctima. Y me habían subestimado. No dejé la silla junto a su cama. Las enfermeras ofrecieron alternativas. Un catre en la sala de espera. Un hotel cercano con descuento para familias. Pero me negué. Mi mano se mantuvo envuelta alrededor de la de Elena, sintiendo cualquier cambio, cualquier señal de que estaba regresando. Alrededor de las 5 de la mañana, sus dedos se movieron contra mi palma. Me enderecé, me incliné más cerca. Sus párpados aletearon, luchando contra cualquier oscuridad que la retenía. Una enfermera se dio cuenta. Se movió rápidamente hacia los monitores. Revisó lecturas. Presionó un botón de llamada. En minutos, llegó un médico. Linterna en mano. Examinando las respuestas de Elena con eficiencia clínica. Sus ojos se abrieron, desenfocados al principio, pupilas ajustándose a la luz tenue. Luego encontraron mi rostro y se mantuvieron allí. Arturo, la palabra salió áspera, apenas reconocible a través del daño que deja un tubo de ventilador. ¿Dónde? La enfermera trajo agua. Sostuvo la taza mientras Elena tomaba pequeños sorbos. Su garganta trabajó dolorosamente, pero gradualmente el sonido regresó. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Una semana. Las palabras se sentían inadecuadas. ¿He estado aquí una semana? Sus ojos se abrieron. La confusión sangrando en miedo. La vi tratando de reconstruir el tiempo que había perdido, alcanzando recuerdos que se dispersaban como humo. El médico confirmó que estaba lo suficientemente estable para hablar. La detective Vega apareció poco después. Dispositivo de grabación en mano. Expresión profesional pero no desagradable. Elena describió lo que podía recordar. Su voz temblaba a través del relato. Marina había hecho la cena el 8 de junio. Nada elegante. Pasta con verduras. Pan de ajo. Aproximadamente 1 hora después de comer. Algo salió mal. Mareos primero. Luego náuseas. Luego su corazón latiendo tan rápido que no podía recuperar el aliento. Le pedí a Marina que llamara a una ambulancia, dijo Elena, mirando sus manos. Ella dijo que no. Dijo que era solo intoxicación alimentaria, que me sentiría mejor si me acostaba. Pero empeoró. Todo daba vueltas. Y me dolía tanto el pecho que pensé. Se detuvo. Tragó saliva. Le rogué. Le dije. Marina, por favor. Algo anda mal con mi corazón. Ella solo miró a Javier. Y él se paró frente a la puerta. No me dejó salir de la habitación. Me senté inmóvil, absorbiendo cada palabra como un golpe. Grité pidiendo ayuda. Continuó Elena. Pensé que tal vez alguien afuera escucharía. Luego todo se oscureció. Recuerdo una voz a través de la ventana. Alguien llamando. Pero después de eso, nada. Solo despertar aquí ahora. La detective Vega detuvo la grabación. Le dio a Elena un momento antes de hablar. La toxicología muestra niveles de zolpidem y digoxina que matarían a la mayoría de las personas de su edad. Señora Castillo, alguien con conocimiento médico entendería exactamente lo que hace esta combinación. Esto no fue accidental. ¿Qué son esos?, preguntó Elena, aunque su rostro sugería que realmente no quería saber. Medicamento para dormir y medicación cardíaca, dijo Vega. Ninguno le fue recetado a usted. ¿Sabe si Marina o Javier tenían acceso a esos medicamentos? La frente de Elena se arrugó. Había frascos de pastillas en su baño. Los vi cuando llegué. Javier mencionó algo sobre ansiedad y problemas para dormir, pero no le presté mucha atención. La detective tomó notas, hizo preguntas de seguimiento, estableció detalles de la línea de tiempo que importarían en la corte. Yo escuchaba, construyendo mi propio archivo mental de cada hecho, cada inconsistencia. Necesito realizar entrevistas, dijo Vega eventualmente. Marina y Javier Torres acaban de regresar a su casa. Aparentemente hicieron un viaje. La temperatura en la habitación pareció bajar. Voy con usted, dije, ya poniéndome de pie. Señor Castillo, esto es un asunto oficial de la policía. Dada su relación con la víctima y los sospechosos, no son sospechosos. Son criminales que intentaron asesinar a mi esposa. La expresión de Vega se suavizó ligeramente, lo cual es exactamente por lo que no puede estar presente durante el interrogatorio. Entiendo su frustración, pero necesitamos hacer esto bien. Déjeme manejarlo. Tenía razón.
Y yo lo sabía. Décadas en la oficina del fiscal me enseñaron la importancia de investigaciones limpias, evidencia sin mancha. Me volví a sentar, pasaron horas. Elena entraba y salía del sueño. Exhausta por el esfuerzo de la conciencia, sostuve su mano, observé las máquinas rastrear sus signos vitales. Traté de no imaginar a Javier parado entre ella y la puerta mientras rogaba por ayuda. La detective Vega regresó al final de la tarde. Su expresión me dijo todo antes de que hablara. Admiten que Elena estaba enferma esa noche, dijo, acercando una silla. Pero su historia es que ella tomó las pastillas ella misma. Dicen que no podía dormir, que estaba estresada por las finanzas familiares. Afirman que estaban a punto de llamar a una ambulancia cuando el vecino, cito, interfirió. Se fueron a unas islas turísticas al día siguiente porque el viaje estaba planeado con antelación, y no se dieron cuenta de lo grave que era la situación ya que el hospital dijo que Elena estaba estable. Eso es mentira, la voz de Elena era más fuerte ahora, pero temblaba de ira. Le creo, dijo Vega. Pero su historia está coordinada, ensayada. Un abogado defensor podría argumentar que el envenenamiento causó confusión, afectó su memoria de los eventos. En este momento, es su palabra contra la de ellos. Necesitamos más. Después de que se fue, me senté en silencio. 30 años en la oficina del fiscal me habían preparado para este momento, aunque nunca imaginé aplicar ese conocimiento a mi propia familia. La investigación toma meses. La evidencia es circunstancial. Incluso si se presentan cargos, la condena no está garantizada. Y mientras tanto, Marina y Javier caminarían libres, actuando como inocentes, contando su versión a cualquiera que quisiera escuchar. Miré a Elena, frágil y traumatizada en la cama del hospital. Luego saqué mi teléfono y busqué en los contactos hasta encontrar un nombre que no había llamado en años. Roberto Méndez, investigador privado que había trabajado en docenas de casos conmigo durante mis días de fiscal, desenterrando registros financieros y conexiones ocultas que convertían casos circunstanciales en condenas. Presioné llamar. Roberto, soy Arturo Castillo. Necesito tu ayuda con algo. Es personal. La cafetería en mi ciudad estaba casi vacía el jueves por la mañana. Roberto Méndez se sentó frente a mí. 3 carpetas extendidas entre nuestras tazas. Su expresión sombría mientras me explicaba lo que había encontrado en solo 2 días. Tu hija hizo 47 llamadas a acreedores en los últimos 3 meses, dijo, deslizando la primera carpeta hacia adelante. Agencias de cobranza, compañías de tarjetas de crédito, administradores de hipotecas. Cada cuenta está vencida, la mayoría por 60 días o más. Abrí la carpeta. Registros telefónicos, estados de cuenta bancarios, informes de crédito, todos los escombros financieros de una vida desmoronándose. Javier debía dinero en todas partes, sitios de apuestas en línea, apuestas deportivas, salas de póker en varias ciudades. Los números seguían subiendo. $85,000 en deuda de tarjetas de crédito, continuó Roberto. Otros $120,000 en pérdidas de juego a través de varias plataformas. Su hipoteca tiene 2 meses de retraso. Los procedimientos de ejecución hipotecaria comenzaron la semana pasada. ¿Y Marina sabía todo esto? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Ella llamó a tu abogado de patrimonio 4 semanas antes del envenenamiento, el 10 de junio. Preguntó sobre los plazos de sucesión. ¿Qué sucede cuando alguien muere intestado versus con un testamento? Si los hijos adultos heredan automáticamente. El abogado pensó que solo tenía curiosidad sobre la planificación familiar. Roberto hizo una pausa. Eso no es curiosidad, Arturo. Eso es planificación. Cerré la carpeta, las piezas cayendo en un patrón que reconocía de docenas de procesos. Desesperación financiera más oportunidad igual a motivo. Pero saberlo y probarlo en la corte eran desafíos diferentes. Desde la cafetería, conduje hasta la oficina del licenciado Fernando Castillo en el centro. Castillo había sido mi recurso para casos complejos que requerían experiencia en litigios civiles, el tipo de abogado que entendía cómo aplicar presión desde múltiples ángulos. Su oficina tenía ventanales de piso a techo. Castillo se sentó detrás de su escritorio leyendo el informe de Roberto con la intensidad enfocada que lo hacía exitoso.
El Tribunal Penal requiere prueba más allá de una duda razonable, dijo finalmente. El fiscal podría tener dificultades con eso, dada la coartada coordinada y las lagunas de memoria de Elena. Pero el Tribunal Civil, preponderancia de la prueba, 51%. Podemos probar esto en el ámbito civil incluso si los cargos penales fallan. Y podemos hacer sus vidas muy incómodas en el proceso. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Demanda por lesiones injustificadas? ¿Angustia emocional? ¿Gastos médicos? Congelamos sus activos durante el descubrimiento de pruebas. Los obligamos a responder preguntas bajo juramento. Exponemos cada motivo financiero a los investigadores criminales. El litigio civil puede ser un arma poderosa cuando se usa estratégicamente. Se reclinó, con los dedos entrelazados. Y asumo que quieres que esto se haga agresivamente. Quiero que se haga correctamente, dije. Pero sí, agresivamente, Castillo sonrió. No con calidez, sino con reconocimiento de un propósito compartido. Tendré los papeles redactados para el final del día. Mi siguiente parada fue la oficina del abogado de patrimonio. Una práctica más pequeña. El licenciado Ruiz había manejado nuestros testamentos hace 5 años. Documentos sencillos que dejaban todo el uno al otro. Luego a Marina, después de que ambos falleciéramos, necesito cambios, le dije, después de explicar la situación. Elimina a Marina completamente. Todo va para Elena. Luego a la caridad. Si ella fallece antes que yo, y agrega una cláusula de que si Marina impugna este testamento, pierde cualquier reclamo en absoluto. La pluma de Ruiz se movió a través del bloc legal, tomando notas. Usted quiere una cláusula de no impugnación. Práctica estándar cuando hay preocupación por desafíos. Puedo tener un testamento revisado. Listo para firma mañana. Hoy dije. Esperaré. Él asintió, entendiendo la urgencia sin necesitar explicación. De vuelta en casa esa tarde, Elena estaba sentada en nuestra sala de estar. Dada de alta del hospital ese mismo día, se veía más pequeña de lo que recordaba, envuelta en una manta a pesar del calor. Le había mostrado el informe de Roberto durante la cena, o intentado hacerlo. Ella había dejado la carpeta después de 3 páginas. Llamó sobre el testamento un mes antes de que esto pasara. Su voz era hueca, procesando hechos que contradecían todo lo que había creído sobre nuestra hija. ¿Realmente lo planeó? La evidencia sugiere que sí. Seguía diciéndote que solo estaba pasando por un mal momento, que ella nunca. Las manos de Elena temblaban ligeramente. Estaba tan equivocada. Me senté a su lado, con cuidado de no tocarla sin permiso. Las experiencias hospitalarias dejan límites invisibles. No te equivocaste al amar a tu hija. Ella se equivocó al traicionar ese amor. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Luego Elena se enderezó, algo endureciéndose en su expresión. ¿Cuál es el siguiente paso? Expliqué la estrategia de Castillo, la demanda civil, el congelamiento de activos, el proceso de descubrimiento que expondría todo. Elena escuchó sin interrupción. Luego asintió una vez. Hazlo. El viernes por la mañana, llamé al número de Marina. Contestó al segundo timbre, con voz cuidadosamente brillante. Papá, ¿cómo está mamá? He estado tan preocupada. Tu madre necesita a la familia ahora mismo, interrumpí. Manteniendo mi tono neutral, creo que deberíamos hablar. Todos nosotros juntos, cara a cara. ¿Pueden tú y Javier venir este fin de semana? Necesitamos resolver lo que pasó. Una pausa. Casi podía escucharla calculando, decidiendo cómo jugar esto. Por supuesto, dijo finalmente. Queremos ayudar en lo que podamos. ¿El sábado funciona? El sábado es perfecto. Vengan alrededor del mediodía. Después de colgar, firmé el formulario de autorización para la demanda de Castillo. El lunes por la mañana, Marina y Javier recibirían los papeles. Pero primero, quería ver sus caras cuando pensaran que se habían salido con la suya. La pluma se sentía pesada en mi mano mientras escribía mi nombre. No arrepentimiento, solo reconocimiento del momento en que todo cambiaría. La demanda civil estaba en mi escritorio. 38 páginas de acusaciones que se leían como una imputación. Lo cual, en cierto sentido, lo era. Fernando Castillo había hecho un trabajo excelente. Cada cargo respaldado por registros médicos.
Cada dólar de daños calculado con precisión. $2 millones en daños compensatorios y punitivos por intento de asesinato. Infligir intencionalmente angustia emocional. Gastos médicos acercándose a los $200,000. La voz de Castillo salió por el altavoz. Presentamos dentro de la hora. Una vez que el notificador entregue esto en su puerta, no hay vuelta atrás. ¿Está seguro de esto? Preséntalo día. Entendido. Le llamaré después de que se complete el servicio. Colgué e imaginé la escena. El notificador acercándose a la casa de Marina, tocando la puerta, entregando el grueso sobre Manila. Ella abriéndolo, escaneando la primera página, viendo las palabras intento de asesinato y $2 millones en negrita. La satisfacción que sentí fue fría, metódica. Este era el paso 1. La llamada llegó 3 horas después. No de Castillo, sino de Marina. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, manteniendo mi voz nivelada. ¿Sí? ¿$2 millones? Su grito llegó lo suficientemente agudo como para doler. Papá, has perdido la cabeza. Esto es una locura. Fue un accidente. Mamá tomó esas pastillas ella misma, porque no podía dormir. Estás arruinando nuestras vidas por un malentendido. La misma explicación ensayada que le había dado a la detective. La dejé continuar, escuchando inconsistencias, catalogando cada reclamo. Estábamos tratando de ayudarla. Estaba estresada por el dinero, por la casa, y ella simplemente. Ella tomó demasiadas pastillas. Estábamos a punto de pedir ayuda cuando ese vecino entrometido interfirió. ¿Ahora nos estás demandando? ¿A tu propia hija? Hizo una pausa para tomar aire. Hablé en el silencio. Tuviste una opción esa noche, Marina. Cuando tu madre gritaba pidiendo ayuda, rogándote que llamaras a una ambulancia, tomaste una decisión. Elegiste dejarla sufrir. Ahora responderás por esa elección en la corte. Su tono cambió instantáneamente de histeria a furia. Estás destruyendo mi vida por nada. Somos tu familia. La familia no deja morir a la familia por dinero de herencia. Terminé la llamada. Pasaron 20 minutos antes de que mi teléfono sonara de nuevo. Javier esta vez. Contesté sin saludar. Su voz salió cuidadosa, modulada. El tono de alguien tratando de negociar un trato comercial. Arturo, escucha. Sé que esto se ve mal, pero podemos resolver esto, ¿verdad? Las familias deberían manejar las cosas en privado. ¿Qué tal si nosotros? ¿Qué tal si hay una manera de hacer que esto desaparezca? Podríamos acordar ciertos términos, tal vez algún arreglo financiero. Caminé hacia la ventana. Miré hacia el horizonte del centro de la ciudad mientras el discurso desesperado de Javier continuaba. Cuando finalmente se detuvo, respondí. ¿Me estás ofreciendo dinero? ¿Con qué? ¿Con los $85,000 que debes en tarjetas de crédito? ¿Los $120,000 en deudas de juego? ¿O planeabas usar la herencia que pensaste que obtendrías cuando Elena muriera? Silencio. Luego, en una voz despojada de su tono cuidadoso, ¿cómo sabes? ¿De qué estás hablando? No respondí la pregunta. No hay trato, Javier. Nos vemos en la corte. Otra llamada terminada. La detective Vega llamó esa tarde. Ejecutamos la orden de allanamiento esta mañana. Encontramos algunos artículos interesantes. Continué. Frasco de prescripción vacío en el botiquín del baño principal. Solpidem. Pastillas para dormir. Recetado a Javier hace 3 meses. 30 pastillas. El frasco está completamente vacío y sus huellas dactilares están por todas partes. Hizo una pausa. Pero aquí está la verdadera evidencia. La computadora portátil de Javier. Historial de navegación de 3 semanas antes del envenenamiento. Búsqueda sobre síntomas de sobredosis de digoxina y dosis letal de pastillas para dormir. Investigó exactamente lo que le pasó a su esposa antes de que sucediera. Eso es premeditación, señor Castillo. Tomé notas mientras hablaba. La taquigrafía del fiscal cubriendo el bloc legal. Fechas. Términos de búsqueda. Detalles de la prescripción. La línea de tiempo de la planificación. El fiscal está preparando órdenes de arresto, continuó Vega. Intento de asesinato en primer grado para ambos. Más conspiración y obstrucción por las declaraciones falsas. Nos estamos moviendo con esto esta noche. Manténgame informado. Lo haré.
La segunda llamada de Vega llegó a las 7 de esa noche. Están bajo custodia, ambos arrestados en casa hace una hora. Siendo procesados ahora, audiencias de fianza mañana por la mañana. Pero dados los cargos y su situación financiera creando riesgo de fuga, la fianza se fijará alta. Elena estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Había escuchado todo a través del altavoz. Sus ojos estaban húmedos. No cayeron lágrimas. ¿Está mal que me sienta aliviada?, preguntó en voz baja. Apreté su mano. No. Significa que la justicia está funcionando. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Castillo. Órdenes de arresto ejecutadas. El caso civil ahora tiene cargos penales respaldándolo. Audiencia de moción de congelamiento de activos. Programada para dentro de 3 días. ¿Estamos ganando? Leí el mensaje. Luego miré a Elena. Ella estaba mirando una foto enmarcada en la mesa auxiliar. Marina a los 7 años. Sonrisa con falta de dientes. Sentada sobre mis hombros en la playa. Elena la alcanzó. Dudó con sus dedos a una pulgada del marco. Luego deliberadamente la puso boca abajo. No puedo mirarla ahora mismo, susurró. Asentí. Yo tampoco podía. La audiencia de fianza ocurrió el miércoles por la mañana. Marina y Javier aparecieron a través de enlace de video desde la cárcel del condado, ambos con trajes naranjas que se veían deliberadamente humillantes en cámara. El juez fijó la fianza en $250,000 cada uno. Alta, pero no insuperable. Para el jueves por la tarde, habían pagado la fianza a través de un fiador, poniendo su casa como garantía. Para el viernes, habían contratado al abogado Morales. La reputación de Morales lo precedía. Ex defensor público convertido en abogado penal de alto perfil, conocido por tácticas agresivas y manipulación de medios. Su estrategia quedó clara a las pocas horas de tomar el caso. El periódico local publicó la historia el sábado por la mañana. Primera página. Padre demanda a hija por 2 millones tras presunto envenenamiento. La defensa alega trágico accidente. El artículo presentaba a ambos lados con cuidadosa neutralidad, pero la foto contaba una historia diferente. Marina luciendo exhausta y frágil. Lágrimas visibles en sus mejillas. Ninguna foto de Elena en la cama del hospital. El domingo trajo el verdadero ataque. El periódico publicó una entrevista de seguimiento. Marina y Javier, sentados en su sala de estar, hablando directamente con un reportero sobre el trágico malentendido que destrozaba a su familia. Lo leí en la mesa de la cocina mientras Elena preparaba el desayuno. Marina describió una visita maravillosa con su madre que tomó un giro terrible cuando Elena se puso ansiosa por las finanzas y tomó pastillas para dormir sin decirle a nadie. Javier explicó que estaban a momentos de pedir ayuda, cuando el vecino entró en pánico innecesariamente. Ambos expresaron conmoción y dolor de que Arturo se negara a creerles, eligiendo en su lugar destruir la vida de su propia hija con acusaciones falsas. El artículo incluía citas de su abogado. Morales los posicionó como víctimas 2 veces, primero de la sobredosis accidental de Elena, ahora de la demanda vengativa de Arturo alimentada por la paranoia en lugar de evidencia. Escucha esto, le dije a Elena. Morales afirma que estamos usando el sistema legal como arma para castigar a miembros de la familia afligidos que tomaron decisiones difíciles en una crisis. Elena dejó su taza de café más fuerte de lo necesario. ¿Decisiones difíciles? Me vieron rogar por ayuda y no hicieron nada. Lo sé. Entonces, ¿por qué leer esto me hace sentir como si nosotros fuéramos los que hicimos algo mal? Porque eso era exactamente lo que Morales quería. Dar forma a la narrativa antes del juicio. Hacer que el grupo de jurados cuestione si el intento de asesinato fue realmente solo pánico y mal juicio. Estrategia de defensa clásica. Mi teléfono comenzó a sonar esa tarde. Amigos, en su mayoría. Ex colegas de la oficina del fiscal. Personas que me conocían desde hacía décadas. Llamando con preguntas cuidadosamente redactadas. Ricardo Martínez, juez retirado. Habló con cautela diplomática. Arturo, vi el artículo. Obviamente, sé que hay 2 lados en cada historia. Pero ¿has considerado que tal vez las emociones están a flor de piel? Las disputas familiares pueden parecer más claras de lo que realmente son. Expliqué la evidencia. Historial del navegador. Frasco de prescripción. Motivo financiero.
Ricardo escuchó. Hizo sonidos de simpatía, pero escuché duda en las pausas. Carolina, quien había trabajado como defensora de víctimas durante mis años de fiscal, intentó un enfoque diferente. No estoy cuestionando tu juicio, pero ¿es posible que la memoria de Elena se viera afectada por el trauma? A veces las víctimas llenan los vacíos con suposiciones que se sienten como certezas. Siguieron más llamadas telefónicas, cada una cuidadosamente solidaria en la superficie, cuestionando por debajo. La campaña mediática estaba funcionando. Castillo llamó el lunes por la mañana con noticias. Morales presentó una contrademanda. Los están demandando a ti y a Elena por difamación, alegando que sus acusaciones falsas han destruido la reputación de Marina y el negocio de contratación de Javier. Piden $500,000. Eso es absurdo. Por supuesto que lo es. Es un litigio de acoso, destinado a crear influencia, hacer que retrocedas, pero combinado con la cobertura mediática, está construyendo una narrativa que podría resonar con un jurado. Necesitamos estar listos para que esto se ponga más feo. La audiencia de congelamiento de activos estaba programada para el miércoles. Castillo explicó la estrategia. Presentaríamos evidencia de motivo financiero. Argumentaríamos que Marina y Javier podrían ocultar o transferir activos para evitar pagar daños. El tribunal podría congelar sus cuentas, evitar transferencias de propiedad, proteger nuestro eventual fallo. Pero primero, teníamos que sobrevivir a la presión. El martes por la tarde, me encontré con Tomás en la tienda de comestibles. Tomás había estado en mi club de lectura durante 15 años. Me vio, dudó visiblemente. Luego se acercó con una expresión que yo había visto antes en testigos que no querían testificar. Arturo, ¿cómo lo estás llevando? Sobrelevándolo. Leí sobre todo en el periódico. Debe ser difícil. Cambió su peso. Miró al suelo. Escucha, no quiero excederme, pero ¿has pensado en la mediación? A veces estas cosas familiares parecen más claras cuando estás enojado. Tal vez hay espacio para... Tomás, mi hija intentó matar a mi esposa por dinero de herencia. Eso no es un malentendido. Su rostro se sonrojó. Por supuesto que no. Solo digo. Bueno, el artículo lo hizo sonar más complicado que... El artículo fue escrito por el abogado defensor de Marina. Correcto. Seguro, yo solo. Se apagó entonces. Espero que se resuelva. Se fue rápidamente, abandonando su carrito medio lleno. Esa noche, Elena me encontró en mi escritorio revisando archivos de evidencia. Se sentó frente a mí, su expresión firme a pesar del agotamiento visible en sus ojos. La gente te está cuestionando, dijo. No era una pregunta. Algunos lo hacen. ¿Dudas de ti mismo? La miré, todavía frágil por la terrible experiencia, todavía recuperándose, pero con los ojos más claros de lo que la había visto en semanas. A veces admití, cuando suficientes personas sugieren que estás equivocado, empiezas a preguntarte. Entonces déjame ser clara, dijo Elena. Le rogué a nuestra hija ayuda mientras moría, y ella se negó. Eso no es complicado. Eso no es un malentendido. Eso es intento de asesinato. Se inclinó hacia adelante. No dejes que te hagan olvidar lo que realmente sucedió. La duda no desapareció por completo, pero su certeza estabilizó algo dentro de mí. La audiencia del miércoles nos diría si el tribunal veía las cosas tan claramente como nosotros. La llamada de la detective Vega llegó el miércoles por la mañana mientras revisaba los archivos del caso en la encimera de la cocina. Javier se quebró, dijo sin preámbulos, durante la entrevista de seguimiento de esta mañana. Estaba presionando sobre inconsistencias entre su declaración y la de Marina, preguntando de quién fueron ideas ciertas cosas. Y él simplemente se rompió. Agarré una pluma, comencé a tomar notas. ¿Qué dijo? Cito. Fue mi idea resolver nuestros problemas financieros. ¿De acuerdo? Pero Marina estuvo de acuerdo. Ella sabía lo que estábamos haciendo. Luego su abogado intervino, exigió que nos detuviéramos, pero ya estaba en la cinta. Subrayé las palabras en mi libreta. Mi idea. Marina estuvo de acuerdo. Ella sabía, eso es premeditación, dije. Y conspiración, exactamente. Su defensa acaba de colapsar desde adentro. Después de colgar, llamé a Fernando Castillo. Él ya había escuchado de sus fuentes en la oficina del fiscal.
pero tenía información adicional sobre lo que sucedió después del desliz de Javier. Morales los metió a ambos en una sala de conferencias en la estación, dijo Castillo. Trató de tener una conversación privada sobre el control de daños. Según los oficiales que estaban afuera, la voz de Marina se escuchaba a través de la puerta. Le estaba gritando a Javier, llamándolo débil, preguntando cómo podía ser tan estúpido para decirle eso a la policía. ¿Y Javier? Le gritó que ella quería el dinero tanto como él, que ella ayudó a planear todo. Así que, ¿por qué debería él asumir la culpa solo? Morales no pudo controlarlos. Se volvieron el uno contra el otro justo allí. Castillo hizo una pausa. Dos acusados culpándose mutuamente es el sueño de un fiscal. Arturo, tú lo sabes. Lo sabía. Había construido casos sobre exactamente este tipo de fractura durante mi carrera. Presionar a los acusados hasta que la lealtad ceda ante la autopreservación. Siempre funcionaba. Eventualmente, Castillo llamó de nuevo esa tarde con una propuesta. La oficina del fiscal quiere hacer un movimiento táctico. Extenderán una oferta a Javier a través de su abogado. Reducir los cargos a cambio de un testimonio completo contra Marina. Conspiración en lugar de intento de asesinato. De 8 a 10 años en lugar de 15 a 20. Javier es el punto débil, dije, pensando en la estrategia. Ya se está rompiendo. Ya está aterrorizado. Su adicción al juego. Su patrón de malas decisiones bajo presión. Aceptará el trato. Pero necesitamos tu autorización para coordinar con el fiscal. Caminé hacia la ventana del estudio. Miré la luz de la tarde. Usar a Javier para condenar a Marina se sentía calculado. Manipulador. Pero luego recordé el relato de Elena. Javier parado frente a la puerta mientras ella rogaba por ayuda. Bloqueando su escape. La crueldad metódica de ese momento. Hagan la oferta, dije. La oferta llegó a Javier a la mañana siguiente. Castillo informó que Javier la estaba considerando seriamente. A pesar del consejo de Morales de pelear en el juicio, Morales argumentó que volverse contra Marina haría que Javier se viera peor ante un jurado. Pero Javier estaba atrapado entre el miedo a la prisión y el miedo a ser etiquetado como un traidor. Pidió 48 horas para decidir. Mientras Javier deliberaba, Marina hizo su propio movimiento. Contrató a una abogada separada, una mujer llamada abogada Solís, citando conflicto de intereses. Morales no podía representar a ambos acusados si sus intereses divergían. Solís inmediatamente presentó una moción sugiriendo que Javier era el actor principal, y Marina había sido coaccionada o manipulada por un esposo abusivo. Castillo me lo explicó por teléfono con algo que se acercaba a una oscura admiración. Es legalmente débil dada la evidencia, pero muestra que ella es despiadada. Está dispuesta a destruir a Javier completamente para salvarse a sí misma, luchando como alguien que no tiene nada que perder, lo cual no tiene, dije. Exactamente. Esa noche me senté con Elena en la sala y le expliqué los desarrollos. El desliz de Javier durante el interrogatorio. La oferta de declaración. La contraestrategia de Marina de culparlo de todo. Elena escuchó sin interrupción. Luego hizo una pregunta que me sorprendió. Si Javier testifica contra Marina, ¿será condenada definitivamente? Lo consideré, honestamente. No definitivamente, pero probablemente. Su testimonio combinado con la computadora portátil, la evidencia, las recetas, tu relato, construye un caso muy fuerte. Ella asintió lentamente. Entonces espero que acepte el trato. No porque quiera que Javier sufra menos, sino porque quiero estar absolutamente segura de que Marina rinda cuentas. La claridad en su voz me recordó por qué estaba haciendo esto. No por venganza, aunque ese elemento existía. Por certeza. Por asegurarse de que lo que le sucedió conllevara consecuencias permanentes. Mi teléfono sonó tarde esa noche, pasadas las 11. El número de Castillo en la pantalla. El abogado de Javier acaba de llamar, dijo, con la voz tensa de emoción controlada. Acepta el trato. Testimonio completo. Cooperación total. Cada detalle. Nos está entregando a Marina en bandeja de plata. Cerré los ojos. Absorbí la información. Al otro lado de la habitación, Elena me miraba inquisitivamente. Cubrí el teléfono. Javier va a testificar contra ella. La expresión de Elena no cambió.
pero su mano agarró el reposabrazos de su silla, los nudillos visibles contra la tela. Castillo continuó. Estamos programando su deposición para dentro de 3 días. Una vez que esté en el registro, la defensa de Marina está acabada. Ella también lo sabrá. Después de colgar, me senté en silencio con Elena. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. Finalmente, ella dijo lo que ambos estábamos pensando. ¿Realmente está sucediendo? Sí, dije. Lo está. La moción de congelamiento de activos se presentó el lunes por la mañana. Había pasado el día anterior coordinando con Castillo, revisando el análisis financiero que Roberto Méndez había preparado. Cada deuda, cada pago atrasado, cada adelanto de efectivo desesperado en los 6 meses antes del envenenamiento. Los documentos mostraban una familia ahogándose y aferrándose a la herencia que los salvaría. La audiencia ocurrió el miércoles por la tarde. El juez García presidió, revisando la evidencia con la atención metódica que los jueces dan a los asuntos financieros. Castillo presentó nuestro caso. $205,000 en deudas combinadas. Procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados. La llamada de Marina al abogado de patrimonio 4 semanas antes del envenenamiento. El patrón era innegable. La abogada de Marina, Solís, argumentó que congelar los activos les impediría pagar su hipoteca, garantizando esencialmente la ejecución hipotecaria. Castillo respondió que ya habían dejado de hacer pagos hace 3 meses. El congelamiento simplemente formalizaba lo que ya estaba sucediendo. El juez García concedió la moción. Todas las cuentas bancarias congeladas. No se permiten transferencias de propiedad. La casa que habían prometido para la fianza ahora era intocable, atrapada en un limbo legal. Están paralizados financieramente, me dijo Castillo después. No pueden vender, no pueden pedir prestado, no pueden acceder a ahorros. Todo lo que tienen está congelado hasta que se resuelva el caso civil. La deposición de Javier estaba programada para el viernes. No asistí. Castillo aconsejó en contra. Dijo que mi presencia podría complicar las cosas. En cambio, esperé en casa mientras Castillo y el asistente del fiscal lo manejaban. Me llamó el viernes por la noche con un resumen. Javier nos dio todo, dijo Castillo. 47 páginas de testimonio. Describió investigar las drogas en línea, encontrar el frasco de prescripción de su tratamiento de ansiedad, falsificar una segunda receta para digoxina, usando el recetario de su médico durante una cita. Explicó mezclar ambos medicamentos en la salsa de pasta de Elena, y detalló cada conversación con Marina. Cómo lo discutieron durante semanas. Cómo ella estuvo de acuerdo en que era la única solución a sus deudas. Cómo ella lo vio agregar las drogas y no dijo nada. Ella fue cómplice, dije. Más que cómplice. Fue co-conspiradora. El testimonio de Javier deja eso absolutamente claro. Y antes de que preguntes, sí, tenemos corroboración. Las búsquedas en la computadora portátil, el intento de falsificación de recetas que encontramos en los registros médicos, el relato de Elena, de que Marina se negó a pedir ayuda. El testimonio de Javier no está solo. Está respaldado por todo lo demás. Esa noche, la detective Vega llamó con otra actualización. Basado en el testimonio de Javier, el fiscal presentó cargos adicionales contra Marina. No solo intento de asesinato, sino también conspiración para cometer asesinato y cómplice después del hecho. Se emitió una orden de arresto el viernes por la noche. Marina fue puesta bajo custodia el sábado por la mañana. Esta vez, se le negó la fianza. El domingo trajo un desarrollo inesperado. Un correo electrónico de la abogada Solís llegó a mi bandeja de entrada. Línea de asunto. Discusión de acuerdo confidencial. Lo leí de pie en mi escritorio. Solís escribía en nombre de Marina, sugiriendo que tal vez había espacio para una resolución sin juicio. Marina estaba dispuesta a declararse culpable de cargos menores, tal vez imprudencia temeraria en lugar de intento de asesinato. A cambio, retiraríamos la demanda civil. Enfatizaba que Marina seguía siendo la hija de Arturo, que las familias deberían encontrar formas de sanar en lugar de destruirse mutuamente. Miré la pantalla durante 30 segundos. Luego borré el correo electrónico. Elena me encontró allí unos minutos después. ¿De qué se trataba? La abogada de Marina, sugiriendo que aceptemos un trato y retiremos la demanda. ¿Qué le dijiste? Nada. Lo borré.
Elena se sentó frente a mí. Bien. No dejes que finja que esto se puede negociar. Trató de matarme por dinero. Eso no es algo en lo que se ceda. El lunes por la mañana, reenvié una captura de pantalla del correo electrónico eliminado a Fernando Castillo, con un mensaje simple: sin tratos, sin compromiso, procedemos al juicio por todos los cargos. Castillo respondió de inmediato: entendido. Comunicaré eso a la oficina del fiscal. La abogada de Marina recibirá el mensaje. La demanda civil continuó su camino paralelo. Con el congelamiento de activos en su lugar y Marina enfrentando cargos criminales más graves, Castillo presentó mociones adicionales. Una buscaba establecer responsabilidad solidaria, lo que significaba que si ganábamos el caso civil, Javier sería responsable de los 2 millones completos, aunque hubiera aceptado un trato. La reducción penal no absolvía la responsabilidad civil. Ese mismo día, el banco aceleró los procedimientos de ejecución hipotecaria en la casa de Marina y Javier. Sin pagos de hipoteca durante 3 meses y activos congelados impidiendo cualquier pago, el banco se movió para embargar la propiedad. Se emitió aviso de desalojo. 30 días para retirar pertenencias. Me enteré por Roberto Méndez, quien todavía estaba monitoreando su situación financiera. Lo están perdiendo todo, dijo. Casa, ahorros, cualquier patrimonio que tuvieran. El fallo civil se adjuntará a cualquier cosa que quede. Que en este punto es básicamente nada. Apostaron todo y perdieron, dije. No con satisfacción, solo observación mecánica de las consecuencias. La semana siguiente avanzó rápidamente. El acuerdo formal de declaración de culpabilidad de Javier se firmó el 2 de julio. Declaró en la corte. Admitió bajo juramento conspiración para cometer intento de asesinato. Detalló su plan y el de Marina. Aceptó 8 años de prisión. El juez aceptó la declaración. La audiencia preliminar de Marina estaba programada para el 10 de julio. Basado en el testimonio de Javier, la evidencia de la computadora portátil, el relato de Elena y la falsificación de recetas, el juez decidiría si había causa suficiente para proceder al juicio. Castillo me aseguró que era una formalidad. La evidencia era abrumadora, pero Marina estaría allí, en la corte. Por primera vez desde su arresto, tendría que ver su cara. El miércoles por la noche, 4 de julio, Elena y yo nos sentamos en nuestro porche trasero. Los fuegos artificiales explotaban a la distancia. Los vecinos celebraban. Observamos en silencio. ¿Estás listo para la próxima semana?, preguntó Elena. ¿Para la audiencia? Lo pensé. Ver a Marina en la silla del acusado. Escuchar los cargos leídos en voz alta. Verla darse cuenta de cuán completamente había fallado su plan. Sí, dije. Estoy listo. La historia estalló el 6 de julio. Estaba tomando el café de la mañana con Elena, cuando la estación local abrió con ella. Hija y yerno acusados en complot de envenenamiento. Motivo de herencia. Presunto. La cobertura fue diferente esta vez. Sin neutralidad cuidadosa. Sin encuadre de ambos lados. Solo evidencia. Las imágenes del tribunal mostraban a Marina y Javier siendo procesados. El presentador detalló las recetas falsificadas, las búsquedas en la computadora portátil, el cálculo de herencia de 1,5 millones. Un experto legal apareció con rostro grave, llamándolo uno de los casos más despiadados en la historia reciente. Mi teléfono comenzó a vibrar. Personas de las que no había tenido noticias en semanas. Los mismos amigos que habían cuestionado mi juicio, después de la campaña mediática de Morales. Ahora llamaban para disculparse, para expresar conmoción, para decir que no tenían idea de que la evidencia era tan condenatoria. No contesté a la mayoría de ellos. Roberto Méndez llamó a media mañana con actualizaciones sobre las situaciones profesionales de Marina y Javier. La agencia inmobiliaria cortó lazos esta mañana, dijo. Declaración pública expresando simpatía por tu esposa y distanciándose completamente de las presuntas actividades criminales de Marina. Javier fue despedido ayer por el concesionario. Cláusula de conducta moral. Y sus padres emitieron una declaración repudiándolo. Toma notas mientras hablaba, tratando cada detalle como información del caso en lugar de victoria. Empleo terminado. Reputación profesional destruida. Relaciones familiares cortadas. Consecuencias. No venganza. Ambos están completamente aislados ahora, dijo Roberto.
sin trabajos, sin círculo social, sin apoyo familiar. En los próximos días, aprendí más a través de varias fuentes. Los antiguos amigos dejaron de devolver sus llamadas. Los vecinos los evitaban en público. La declaración de los padres de Javier fue particularmente fría. Estamos devastados por las acciones y elecciones de nuestro hijo. Apoyamos a las víctimas en esta tragedia y no tenemos más relación con Javier. Formal, absoluta, final. Lo entendía. Se estaban protegiendo de la asociación, trazando una línea pública entre ellos y los crímenes de su hijo. Es lo que hacen los padres cuando su hijo se convierte en un monstruo. Me pregunté si los extraños nos veían a Elena y a mí de la misma manera. Padres que de alguna manera habían producido una hija capaz de asesinar. 8 días después del arresto de Marina, encontré una carta en el buzón. No a través de abogados. Enviada directamente por correo. Reconocí la letra de Marina en el sobre de inmediato. Elena me vio sosteniéndola. ¿De ella? Asentí. Entramos. La abrí en la mesa de la cocina mientras Elena se sentaba frente a mí. 3 páginas. Escritas a mano. La voz de Marina sangraba a través de cada línea. Papá, por favor, sé cómo se ve esto. Sé que lo que hice estuvo mal, pero todo se salió de control. Las deudas, la presión, el juego de Javier. No estaba pensando con claridad. Nunca quise que mamá muriera realmente. Entré en pánico. Lo siento mucho. Siempre los he amado a ambos. Son mis padres. Por favor, ¿no hay una manera de arreglar esto? ¿No podemos ser una familia de nuevo? La carta continuaba en ese tono. Parte confesión, parte excusa, parte súplica desesperada. La leí 2 veces, buscando remordimiento genuino. Solo encontré autocompasión y manipulación. Todavía se estaba presentando como una víctima de las circunstancias, en lugar de la arquitecta de un intento de asesinato. Deslicé las páginas a través de la mesa hacia Elena, sin comentarios. Ella leyó en silencio. Luego levantó la vista. ¿Qué harás? Fui a mi escritorio y escribí una respuesta a mano. 1 página. Breve. Marina, tuviste una opción esa noche. Elegiste ver morir a tu madre en lugar de pedir ayuda. Elegiste el dinero sobre su vida. Estas fueron tus decisiones, tomadas con clara intención, como muestra la evidencia. No hay arreglo para esto. No hay familia a la que regresar. Mi abogado maneja toda comunicación futura. La firmé, la sellé y la preparé para su entrega a través de la oficina de Fernando Castillo. Sin contacto directo. Sin apertura para negociación o emoción. Castillo llamó esa tarde con otra actualización. El juicio civil está programado para el 15 de julio. Dentro de 5 días. Con las declaraciones penales finalizándose, el juez quiere una resolución rápida. Obtendremos el fallo completo, 1,5 millones. Nunca lo pagarán, por supuesto. Están declarándose en bancarrota. El punto no es el dinero, dije. Lo sé. Es el registro público. Reconocimiento oficial de lo que hicieron y lo que deben. Lo sigue para siempre. Esa noche, me senté en mi estudio, revisando el archivo del caso civil una última vez. Documentación de todo. Facturas médicas por un total de $197,000. El sufrimiento de Elena cuantificado en días de hospital y sesiones de terapia. Tiempo perdido medido en semanas de inconsciencia y meses de recuperación. Detrás de mí, la puerta se abrió silenciosamente. Elena estaba allí, más fuerte ahora, firme sobre sus pies sin la vacilación que había visto hace semanas. El juicio es en 5 días, dijo. Asentí. Ella cruzó la habitación, se sentó en la silla junto a mi escritorio. La misma posición que habíamos mantenido a través de toda esta terrible experiencia. Socios en la acusación. ¿Necesitarás que testifique? Pregunté. Ella lo consideró. Si ayuda a asegurar que rindan cuentas, sí. Haré lo que sea necesario. Su voz no llevaba miedo ahora, solo resolución. Alcancé su mano. Ella la tomó. La sala del tribunal, el 10 de julio, era más pequeña de lo que esperaba para lo que los medios habían llamado uno de los casos más impactantes de la región. La jueza Harrison presidía. Su expresión neutral mientras el secretario llamaba el asunto Estado contra Marina Torres y Javier Torres. Marina entró primero.
vistiendo un traje gris que parecía prestado, probablemente de su nueva abogada. Su rostro estaba demacrado, los ojos rojos por lo que asumí eran noches de insomnio, o lágrimas, o ambos. Javier la siguió, separado de ella física y legalmente ahora. Su acuerdo de declaración ya había sido firmado, pero estaba presente para la lectura de cargos de Marina. Los cargos fueron leídos en voz alta. Conspiración para cometer asesinato en primer grado. Intento de asesinato en primer grado. Obstrucción de la justicia. Cada cargo llevaba su propio peso, su propia sentencia máxima. Sumados, significaban que Marina enfrentaba de 25 años a cadena perpetua. Su abogada, Solís, ingresó una declaración de no culpabilidad. Procedimiento estándar, incluso cuando la evidencia era abrumadora. La fecha del juicio se fijó para el 12 de septiembre, 2 meses después. Pero cuando salimos del tribunal, Castillo me llevó aparte. El fiscal cree que Marina cambiará su declaración antes del juicio. Una vez que vea el testimonio completo de Javier y el descubrimiento de pruebas, una vez que entienda cuán completamente la evidencia destruye su defensa, aceptará cualquier trato que ofrezcan. Nadie quiere enfrentar a un jurado con este caso. Tenía razón. 3 semanas después, el 31 de julio, Marina aceptó un acuerdo de declaración de culpabilidad. Culpable de intento de asesinato en segundo grado. 15 años mínimo, posibilidad de libertad condicional después de servir 12. El juez aceptó la declaración el 4 de agosto. Estuve en la sala del tribunal para la sentencia. Elena estaba a mi lado. Nos sentamos en la segunda fila, lo suficientemente cerca para ver la cara de Marina cuando el juez habló. Señora Torres, usted planeó y ejecutó un intento de asesinar a su propia madre por ganancia financiera, dijo la jueza Harrison. Investigó los métodos, obtuvo los medios, y cuando su víctima moría, rogando por ayuda, se negó a actuar. La única razón por la que su madre está viva hoy es porque un vecino tuvo la decencia y el coraje que a usted le faltaron. Los hombros de Marina temblaron. Las lágrimas cayeron, pero si eran de remordimiento o autocompasión no podría decirlo. 15 años en prisión estatal, continuó la jueza. Será elegible para libertad condicional después de 12. Pero eso no está garantizado. Depende completamente de si demuestra una rehabilitación y remordimiento genuinos, cualidades de las que no vi evidencia hoy. El mazo cayó. Marina fue puesta bajo custodia inmediatamente. Vi a los oficiales escoltarla por la puerta lateral. No miró hacia atrás. Tal vez no podía. Tal vez sabía que no quedaba nada que ver. La sentencia de Javier ocurrió el mismo día. A pesar de su cooperación, el juez le dio 8 años, reconociendo su testimonio, pero señalando que él fue el actor principal, el que realmente administró el veneno. Sería liberado en 2033, si cumplía su término completo sin libertad condicional. El juicio civil fue casi anticlimático después de las condenas penales. Con declaraciones de culpabilidad en el registro, el fallo civil era una formalidad. Castillo presentó nuestro caso el 15 de agosto. Gastos médicos, dolor y sufrimiento, angustia emocional, el impacto permanente en la salud de Elena. La defensa no ofreció ninguna disputa real. ¿Qué podían decir? El juez García nos otorgó $1,500,000, la cantidad total que habíamos solicitado. Cobrarlo era imposible. Marina y Javier se habían declarado en bancarrota. Su casa había sido ejecutada y vendida en subasta. Las cuentas bancarias estaban vacías. Las ganancias futuras serían embargadas, pero los salarios de la prisión apenas cubrían la comisaría. Nunca veremos $1 de ello, admitió Castillo después. Pero está en el registro. Reconocimiento público del daño hecho y la deuda debida. Si alguno de ellos gana dinero alguna vez, herencia, lotería, trato de libro, lo que sea, podemos perseguirlo. El fallo no expira. Esa noche, Elena hizo la cena. Pasta simple. No el plato que Marina había envenenado, pero lo suficientemente cerca como para que el paralelo no se perdiera en ninguno de nosotros. Comimos en un silencio cómodo, el tipo que proviene del entendimiento compartido, en lugar de una conversación vacía. ¿Te arrepientes de algo de eso?, preguntó después de que habíamos limpiado. ¿Las demandas? ¿La acusación? ¿Cortarla completamente?
Lo pensé honestamente. No. Te protegí. Me aseguré de que enfrentaran consecuencias. Haría cada elección de nuevo. Incluso sabiendo que es tu hija, especialmente sabiendo eso. Usó a la familia como cobertura para intento de asesinato. Eso lo hace peor, no mejor. Elena asintió lentamente. Me siento de la misma manera. Pensé que podría sentir culpa o duda a estas alturas. Pero no. Solo alivio de que haya terminado. Nos paramos en la ventana de nuestra sala de estar, mirando las luces de la tarde de la ciudad. La ciudad continuaba su ritmo normal. Gente yendo a casa del trabajo. Autos fluyendo a lo largo de la autopista. La vida procediendo como siempre lo había hecho. Pero para nosotros, todo había cambiado. No de maneras obvias. Todavía vivíamos en la misma casa. Todavía teníamos las mismas rutinas diarias. Pero la base debajo había cambiado. Habíamos enfrentado algo que la mayoría de la gente nunca encuentra. Traición desde dentro de la familia. Un atentado contra la vida de alguien que debería haberla protegido. Y habíamos sobrevivido. Más que sobrevivido. Habíamos asegurado la rendición de cuentas, construido protecciones, creado consecuencias. La herencia por la que Marina había tratado de matar nunca tocaría sus manos. Nuestros testamentos ahora dirigían todo a la caridad. La casa que ella había contado con heredar beneficiaría a extraños en su lugar. ¿Valió la pena?, preguntó Elena en voz baja. ¿Todo lo que perdimos? No perdimos todo, dije. Perdimos a una hija que estaba dispuesta a matarte. Eso no es una pérdida. Eso es la eliminación de una amenaza. Ella se apoyó contra mí. Supongo que tienes razón. Agosto se convirtió en septiembre. La vida reanudó sus patrones. Elena continuó la terapia física, recuperando la fuerza que había perdido durante la hospitalización. Regresé al trabajo de consultoría ocasional, ayudando a jóvenes fiscales con casos complejos. Cenamos con amigos que nos habían apoyado a través de todo. Los medios pasaron a otras historias. Marina y Javier se convirtieron en notas al pie. Cuentos de advertencia sobre la codicia y la traición familiar. Pero ya no titulares. A veces pensaba en la hija que había criado, la niña que se había sentado sobre mis hombros en la playa, quien me había llamado para pedir consejo, quien una vez había sido alguien en quien confiaba completamente. Esa persona se había ido hace mucho tiempo, probablemente. Yo simplemente había estado demasiado cerca para verlo. Lo que quedaba era una mujer en prisión cumpliendo 15 años por intentar asesinar a su madre. Esa era la verdad de en lo que se había convertido. Aceptarlo no fue fácil, pero fue necesario. Una tarde a mediados de septiembre, Elena y yo nos paramos en la misma ventana donde nos habíamos parado después del juicio civil. La vista no había cambiado. Las luces de la ciudad todavía se extendían debajo de nosotros, indiferentes a nuestra historia. ¿Piensas en ella?, preguntó Elena. A veces admití. Principalmente pienso en lo que podría haber pasado si Manuel no hubiera pedido ayuda. Si hubieras muerto esa noche y ellos se hubieran salido con la suya. Pero eso no pasó. No. Porque nos defendimos. Porque nos negamos a dejar que reescribieran la historia. Elena se giró para mirarme. Gracias. Por creerme. Por luchar por mí. Por no dejar que la lealtad familiar anulara la verdad. Tomé su mano. Tú eres mi familia. Tú eres a quien protejo. Nos paramos juntos en la oscuridad creciente. Sobrevivientes de algo que debería habernos destruido, pero no lo hizo. La herida nunca sanaría completamente. Cicatrices como esta no se desvanecen. Pero nos habíamos asegurado de que las personas que la causaron pagaran el precio apropiado. Eso fue suficiente. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal. Y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.